Y, y se va a tratar de una lección de un hombre que ha encontrado la gracia en nuestro Señor Jesús. La lectura está allí en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 46 en adelante, el ciego Bartimeo. Una lección bien interesante desde el punto de vista de lo que la intensidad que se produce frente al relato es algo que me gustaría rescatar. Dice, entonces vinieron, estoy leyendo Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate que esta es la última oportunidad, que es el último milagro que Jesús está haciendo y que lo recoge Marcos aquí en su evangelio y va a servir como una conclusión para la parte final, porque debemos entender que Jesús está pasando por Jericó camino a la crucifixión. Ahora, previamente veremos que es Jesús quien va a detenerse en el camino para atender a un hombre ciego que está mendigando a la orilla del camino. Ahora, todo esto para mí es un ejemplo claro de lo que la escritura me enseña. Dice en el libro de Marcos 40, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es precisamente aún en la última instancia de su vida, Jesús no ha dejado de ser el servidor. Y aquí lo está reflejando. Además, nos debe llamar muchísimo la atención que el ciego dice la Biblia en el relato, que dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Es interesante este punto que más tarde vamos a analizarlo. Una actitud totalmente diferente con la que previamente nosotros nos hemos encontrado. Es una cosa interesante que la gran diferencia de este hombre ciego con la actitud que tuvo el joven rico, el capítulo número 10, versículo 21 del mismo libro, dice que al ir él para seguir el camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y ustedes ya conocen el relato, cuando Jesús entrega entonces lo que él debe hacer. ¿Qué hace el hombre rico? El hombre rico se va a ir, dice, porque tenía muchas posesiones. Es un contraste interesante frente a lo que este hombre rico está haciendo y este hombre ciego, este hombre Bartimeo, este hombre que se valía de lo que él podía recoger, la actitud tremendamente diferente. Finalmente veremos al hombre ciego completamente restaurado. Él ha pasado de una vida de penurias, él ha pasado de una vida de muchas situaciones feas en la vida, a pasar entonces a ser un hombre restaurado y de una mendicidad, a tener una libertad, a tener una dignidad como hombre. Jesús ha estado allí para ayudar en este proceso de este hombre que nos va a ilustrar entonces que Jesús vino entonces a buscar lo que se había perdido, a rescatar. Jesús está rescatando la vida de este pobre hombre que vamos a entrar en detalle. Dice el verso 46 del capítulo 10, al salir de Jericó. Marcos nos presenta entonces de esta manera
al Señor Jesucristo en su último viaje, ya habíamos dicho, a Jerusalén. Y es interesante porque él mismo había anunciado Jesús. Jesús había anunciado el destino a la cruz, pero en el trayecto no dejaría él de beneficiar a alguien que estuviese allí en este incidente. Bartimeo, dice la Biblia, que era el hijo, era un hombre ciego, hijo de Timeo, y Marco lo explica a los lectores que Bartimeo, me da con Timoteo, no estamos estudiando Timoteo nosotros. Bartimeo entonces es el hijo de Timeo, y la verdad que el escritor habla como mucha familiaridad cuando él se refiere como al padre y al hijo, haciendo notar probablemente dos figuras conocidas. Este hombre tiene que haber sido una persona muy conocida dentro de aquella ciudad de Jericó por la mendicidad que él realizaba. También se nos dice que Bartimeo era ciego y como resultado de aquello un hombre pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo entonces para supervivencia de la ayuda de otros. Entonces todo esto va a marcar la bendicidad, era el medio de ganancia que este hombre entonces se podía valer de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la asistencia hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua era obligatoria para los hombres mayores de 12 años, según lo que registra el Pentateuco, Bartimeo se encontraba impedido de ir. Y entonces para él, ¿qué resultaba esta fiesta? Lo único que podía aportar para este hombre era aquella cantidad de personas que estarían transitando por este camino y él encontraría entonces generosidad en estos peregrinos que podrían aliviar en algo la necesidad de este hombre. Eso es lo que él está viendo. Eso es lo que él está esperando. Se ha colocado en este camino de Jericó sabiendo que la gente va entonces a esta fiesta y eso resultaría para él entonces un gran beneficio, una entrada extra. El verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Ahora, pero aquel día Bartimeo va a recibir entonces la presencia de un peregrino especial. Y este peregrino especial no es otra cosa, no es otro personaje que Jesús de Nazareno, aquel que él había escuchado hablar. Probablemente Bartimeo está interiorizado de quién es Jesús de Nazareno. E inmediatamente, ¿qué hace él? Él comienza a dar voces, a levantar su voz en alto a fin de captar la atención de este Jesús que va allí de camino hacia Jerusalén. De ninguna manera Bartimeo quiere perder la oportunidad que tenía para él y lo hace tratando realmente de captar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pienso ahora mismo en cuántas oportunidades se pierde la gente en estos días para acercarse a conocer a Jesús. Bartimeo es la oportunidad que tiene en este momento de acercarse a Jesús porque no va a haber otra, porque no va a haber otra en su vida. Entonces Bartimeo no es como aquellos que quieren postergar la decisión de acercarse a Jesús, la decisión de encontrarse con el Hijo de Dios. No, Bartimeo no es así. Bartimeo es aquel hombre de una actitud decidida. Bartimeo es el hombre que tiene una actitud vigorosa y no va a dejar que estas voces que están tratando de callarle vayan a conseguir que puedan impedir que él se acerque a Jesús. No, Bartimeo no es de esto, no es de estas personas. Mira la declaración interesante que Bartimeo va a hacer en el versículo 47. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, este hombre ciego, este hombre mendigo,
de esta ciudad maldita llamada Jericó había llegado a una comprensión exacta y profunda de la obra y de quién representa nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate que él va a ir más allá acerca de los eruditos rabinos que habían allí en Jerusalén. En realidad, esta es una paradoja. Paradoja digo, porque mientras este hombre de Israel, que era ciego, va a presenciar, va a tener la esencia de lo que representa Jesús, el Hijo de David, el Mesías, aquel que estaban esperando. Un ciego pudo entonces percibir con toda claridad quién era Jesús. Y eso es interesante. Los hombres rabinos, los estudiosos, llegaron a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero un hombre ciego pudo entonces darse cuenta quién es Jesús. Bartimeo había sido privado de su vista, no había podido ver las obras de Jesús, pero sin embargo, él pudo haber sabido la noticia, él pudo haberse enterado lo suficiente para convencerse de que Dios había cumplido su promesa en la persona de nuestro Señor Jesucristo y había enviado al Mesías, el Hijo de David. El Mesías, el Redentor del mundo, el Rey de Israel, está en medio de nosotros. Ahora, algo que debemos notar también es que este ciego no solamente veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció llamándole hijo de David. Bartimeo tenía entonces el entendimiento verdadero acerca de quién es Jesús. Es el rey que tan largamente había esperado Israel. Es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador del mundo, el cual está en la presencia de Bartimeo. Pero no solo se dirigió a él como este descendiente directo, legítimo del linaje de David, sino también reconoció en él deidad. Deidad es el Dios verdadero que ha venido a nosotros para traer perdón de nuestros pecados. Para mí resulta algo tremendamente excepcional lo que Bartimeo está declarando en esta manera. Ahora, evidentemente, él está haciendo una solicitud que nunca antes se había hecho a un rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Mira lo que dice el verso 48. Cuando él empezó a dar voces, cuando él empezó a tratar de captar la atención, muchos le reprendían para que callase. Muchos le reprendieron para que no llegase directamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos exactamente por qué la multitud hizo eso. ¿Por qué la multitud trató entonces de impedir que Bartimeo se acercara a nuestro Señor Jesucristo? Probablemente, y digo que es probablemente porque la Biblia no lo menciona, pero probablemente podemos pensar, para ellos un ciego no tenía mucha importancia. Es un mendigo, es un hombre que no va a captar la atención del Hijo de Dios, pero mira cómo va a resultar el relato. No tiene mucha importancia para nosotros un hombre que está allí tirado con unas ropas andrajosas que está pidiendo una mendicidad. Y probablemente los discípulos pensaron en eso. Y dice el versículo 48, muchos le reprendieron para que callase. Su forma de gritar, hermano, quiso llamar la atención. Y su relación allí estaba entonces dirigida a aquel que podía hacer algo en su vida, y ese era Jesús de Nazaret. Ese era el hijo de David. Lo cierto es que tal vez que una persona que cuando quiere acercarse a Jesús, probablemente va a haber alguna oposición. ¿Ha escuchado usted que a veces la gente quiere acercarse a Jesús y se encuentra con un obstáculo?
Me parece la historia parecida a este relato que hace la Biblia acerca de el hombre chiquito llamado Zaqueo. El hombre chiquito llamado Zaqueo fue un hombre astuto. Él quiso que Jesús pudiese entrar en su hogar. Él quiso ver quién era Jesús y trató de impedir los obstáculos. El obstáculo era la multitud. ¿Qué hizo él? Corrió delante de Jesús, se subió a un árbol sicómoro, dice, para ver a Jesús. A veces hay muchos obstáculos en la vida nuestra, hermano, que nos hacen acercarnos a Jesús. Y a veces están allí para impedir. Y a veces es el diablo, hermano, quien quiere hacer que nosotros no nos acerquemos tanto como queramos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El diablo quiere que uno viva con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, y de esa manera no podamos entregarnos del todo a la presencia de Dios. A veces la gente quiere hacernos pensar que no somos tan importantes para Dios y que no debemos pensar que Él va a prestar atención en nuestros propios quehaceres. Y esos son los obstáculos que se colocan delante de nosotros para no acercarnos tanto como debemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En algunas ocasiones hay personas que pueden bloquear este acceso al Hijo de Dios. Las amistades, los amigos muchas veces nos bloquean la idea que tenemos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. La familia, los amigos, la sociedad. A veces son esos obstáculos como estos discípulos. Cuando venía Jesús de camino a Jericó, los discípulos y la multitud trataron de impedir que este hombre Bartimeo se acercara a la presencia de Jesús. Ojalá que podamos nosotros notar, podamos nosotros distinguir de forma acertada quiénes son los obstáculos que se nos están tratando de impedir que nosotros nos acerquemos a Jesús para luego entonces poder hacernos a un lado y que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Hay muchas personas que tratan de desanimarnos diciendo que quizás es muy pronto para acercarse a Jesús, somos muy jóvenes para acercarnos a Jesús, otros dicen ya somos mucha edad para acercarnos a Jesús, y eso es entonces aquellos que quieren desanimar, que quieren impedir que tú te acerques a la presencia del Hijo de Dios. Pero Bartimeo no era de aquellos. Bartimeo no era de aquellos que se quedó pasivo, que se quedó inserto en una situación, bueno, no puedo y se acabó. No, él cuando la oposición vino, ¿qué hizo? Gritó con más fuerza para llamar la atención. Para mí, Bartimeo, este hombre, es un ejemplo extraordinario de un hombre que tiene resolución, de un hombre que tiene una voluntad firme y decidida para acercarse a Jesús. Ahora, hermano, es difícil imaginar la situación de este hombre ciego luchando en contra de aquella gente que quiere hacerle callar. Un hombre desorientado, sin poder darse cuenta cuál es la situación enfrente que le está tocando vivir, solamente una actitud que le lleva a la persona de Jesús, pero él no sabe qué está pasando a su alrededor. Pero está allí su determinación, está allí su perseverancia en medio de la dificultad. Un tremendo ejemplo para nosotros. Sobreponerse a la dificultad, cualquiera que ésta sea, hermano, cuando a veces tratan de impedirnos que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. A él no le importaron los reproches a Bartimeo. Quizás alguien en un tono grotesco, quizás despectivo,
Trató de hacerlo callar, pero a él no le importó. Lo que él estaba realmente decidido. No hizo caso probablemente a las consecuencias que esto pudiese haberle acarreado. No, nada de eso le impidió. Él estaba por encima de todo. Estaba el deseo de conocer a Jesús. Estaba el deseo de estar cara a cara con el Hijo de Dios. Para algunos, Bartimeo probablemente un hombre pobre, víctima de una enfermedad. ¿Y cuál era la actitud de los judíos frente a las enfermedades? ¿Qué dicen? Probablemente, como bien dice Juan capítulo 9, el hombre ciego de nacimiento, cuando preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Este o sus padres para que hubiese nacido ciego. Probablemente la gente lo asociaba a este hombre ciego Bartimeo, un hombre pecador, un hombre que la consecuencia del pecado lo tiene en esta situación. Pero el Señor no pensaba así. Él se conmovió ante la necesidad. Él se conmovió frente a la miseria que el pecado había producido en este personaje. Y él está ahora patente, bien deseoso de haberse encontrado con Bartimeo. Por eso, hermanos, en medio de aquella situación, Jesús va a lograr distinguir perfectamente las voces en medio de la multitud. La voz de este hombre Bartimeo, Jesús entonces la va a reconocer y la curiosidad que a este hombre le acompaña. Aunque este hombre es ciego, es una persona de fe, es una persona inquebrantable en sus propósitos. Y ahí está. ¿Qué hace el Señor? El Señor dice, dejen a ese hombre que se acerque. Muchos le reprendían, dice el versículo 48, verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mira cómo ha cambiado la actitud de estos hombres. El Señor dice que manda a llamar a este ciego y de repente la actitud de la gente ha cambiado por completo. Los mismos hombres que le reprochaban, los mismos hombres que trataron de aislarlo, son entonces aquellos que ahora le están animando. Ten confianza, levántate, Él te llama. Es un contradictorio tremendo en medio de lo que está sucediendo acá, hermano. Hacía un momento, esta gente le estaba haciendo callar. A instante seguido le están animando para que vaya a ver a Jesús, porque seguro Él le sanaría. La gente es cambiable, hermano. La gente un día está aquí, después está allá, y así está sucediendo con la actitud de estos hombres. De un momento están haciendo callar a este hombre que está causando un mal momento en el trayecto que ellos están llevando hacia Jericó. Pero estos mismos hombres ahora nos vemos que han cambiado y están animando al ciego para que se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿por qué no le animaron desde el principio? ¿Por qué tuvieron que esperar largo rato? ¿Por qué al inicio le hacen callar? Entonces, aquí tenemos claramente la evidencia que no es muy sabio, hermano, dejarse llevar por las condiciones, por las opiniones de la gente, ya que éstas van a cambiar constantemente sin demasiada lógica. Sí, la gente es variable en cuanto a sus declaraciones. Dependiendo de la situación, te dicen algo. La situación cambia, ellos también cambian con su postura.
No así este ciego Bartimeo. Este ciego Bartimeo está completamente decidido a acercarse a Jesús, cualquiera haya sido la oposición. Mira lo que dice el verso 40. Cuando él escucha la voz de Jesús, cuando él atiende al llamado del Hijo de David, de este hombre redentor del mundo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál fue la reacción a la llamada de Jesús? Fue algo inmediato. Fue algo que reviste un estado de entusiasmo de lo que él está haciendo, hermano. Fíjate de los verbos que el evangelista Marcos está utilizando para hablarnos de la dedicación, de la rapidez del deseo de Bartimeo. Dice, él arrojó, verso 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino. Ahora, probablemente todo lo que tenía este hombre mendigo, todo lo que tenía este hombre vulnerable, lo ha arrojado, su capa. ¿Qué diferencia de muchas personas que cuando escuchan el evangelio presentan un montón de obstáculos al punto de no querer entregar su vida al Señor? La actitud de Bartimeo me llena de fuerza, de ánimo. Este hombre, fíjate, hermano, es todo lo que tiene, su capa. Le puede servir de abrigo, le puede servir de cama, le puede servir de un montón de cosas. Es un mendigo, es un hombre que vive de la caridad. Sin embargo, el hombre rico que habíamos visto allí en capítulo 10 y hablando en el versículo 17 del mismo libro de Marcos, este hombre rico que venía entusiasmado, corriendo. Jesús le amó, dice, al ver el interés de él, pero no quiso desprenderse de lo mucho que tenía. A lo mejor alguien podría decir, pero este hombre Bartimeo solo tenía una capa. Para él era todo lo que tenía. Y todo lo que tenía lo dejó por amor a Dios. Él arrojó su capa. Y esto no debe olvidarlo, hermano, que para un mendigo podía haber sido algo muy significativo, pues lo único que él tenía. De alguna manera, entonces, la capa para él era algo tan valioso como lo era para el rico una propiedad, como lo era para el rico algo que le valía realmente importante. La diferencia entre ambos, este hombre rico se fue. Este hombre Bartimeo se está viniendo a hacer la cosa correcta. Entonces, podemos encontrar una gran diferencia en estas actitudes. Ambos tenían que desprenderse del apego a sus posesiones y, y estuvo allí. Y a veces yo pregunto, ¿qué es aquello que nos impide acercarnos más a Jesús? ¿La actitud del hombre rico? ¿O queremos tener la disposición de este hombre mendigo? Y fíjate, de nuevo quiero hacer hincapié en el verso 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y vino a Jesús. No esperó, como algunas veces escuchamos decir, eh, más adelante, cuando llueva menos, cuando haya menos calor. No, este hombre tiene una actitud interesante de notar. Bartimeo es diferente. Cuando él escuchó el llamado de Jesús, pues decididamente, sin pensarlo dos veces,
vino a Jesús. Él apreciaba a Jesús. Él amaba a Jesús. Nosotros también, hermanos, debemos de librarnos de todo aquello que puede ser un obstáculo para atender al llamado que Jesús hace. En ocasiones, tantas cosas que pueden alejarnos de Dios. Pero aquí está lo interesante de él. Dice el verso 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es como de perogrullo, o sea, ¿qué quieres que te haga si un hombre ciego? Y tratando de entender lo que Jesús está allí colocando en mente, la pregunta resulta un poco extraña, pero si Jesús tiene el poder de sanarle, ¿por qué le pregunta eso? ¿Qué quieres que te haga? Era evidente por lo demás lo que este hombre necesitaba. Pero es interesante observar el pasaje dentro de su propio contexto, hermano. En el relato anterior, Jesús va a hacer exactamente la misma pregunta a Juan y Jacobo. Capítulo 10, versículo 36. Dice el verso 35 de Marcos, capítulo 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu lado derecha y el otro a tu lado izquierdo. Es más o menos la misma declaración que Jesús está haciendo a estos hombres, a Jacobo y Juan. Ellos se acercan y le dicen, maestro, queremos que nos hagan lo que te vamos a pedir. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que os haga? La diferencia está notoriamente transversal. Ellos contestaron mostrando un interés, una ambición puramente materialista. Señor, queremos allá en el reino que tú nos sientes uno a la derecha y que tú sientes al otro a la izquierda. Pero ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que está mendigando. Y así que él probablemente él quisiera también una ayuda económica. Es como en el caso entonces de lo que estamos en el relato. Pero el interés de Bartimeo no es el mismo interés de los hijos de Zebedeo. Él quería recobrar la vista para estar con Jesús. Y esto lo vemos con toda claridad cuando el relato nos hace ver una y otra vez que él fue sanado y el Señor le dijo, ya, puedes retirarte. ¿Y qué dice el texto? El texto dice, Jesús le dice, verso 42, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mira la actitud de Bartimeo. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Y siguió a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. La curación entonces se produjo en respuesta a la fe de este hombre, ahora que nosotros conocemos a Bartimeo. Bartimeo volvió a ver, hermano, producto de su fe. Y hasta este momento no había visto a Jesús. ¿Se imaginan ustedes la reacción que puede haber tenido Bartimeo ahora en este momento? Cuando él, sin poder ver ante a Jesús, ya lo amaba, ya tenía una declaración frente a él, y ahora que lo ha visto, lo cierto es que cuando pudo ver, se dio cuenta que Jesús no era simplemente un viajero, sino era aquel que él le había reconocido como el rey y continuó el camino glorificando a Dios. Mira lo que dice el texto paralelo de Lucas capítulo de Lucas capítulo de Lucas capítulo 18 con respecto al relato. Dice Lucas capítulo 18, versículo 43,
y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Mira lo que está, la reacción que el pueblo tiene frente a este hombre conocido en Jericó, porque este hombre no solamente está siguiendo a Jesús, el Señor le está diciendo, vete, tu fe te ha salvado, es suficiente, le dice Jesús, pero no, luego vio, le siguió y glorificó a Dios durante el camino, y como consecuencia de esto, todo el pueblo glorificaba a Dios dando alabanzas a nuestro Dios. Fíjate lo que está resultando, todo lo que este hombre está haciendo ahora, todo lo que este hombre ha recibido. Él no solamente se ha conformado con recibir la vista, con que él pueda tener una palabra de aliento de nuestro Señor Jesucristo, sino que él no quiere separarse más del Hijo de Dios. Y allí está, allí está. Él está siguiendo el camino que va a Jericó. Hay un peregrino más que se ha sumado, y ese peregrino se llama Bartimeo. Bartimeo se debe haber sentido profundamente agradecido, hermano. No debe haber quedado en él eh, otro sentimiento. Y se me viene a la mente pensar, no es el tipo de persona que una vez que reciben a Dios, lo que desean ya sea cumplido, y, y ahí está, recibieron el beneficio, nos creemos salvos y se acabó. Ahora este hombre era libre de una enfermedad, recuperó también su dignidad. E incluso él podía ahora ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Y sin duda para él esa Pascua tuvo que ser una Pascua muy especial, porque bien podía haber sido ahora librado de esta esclavitud a la cual estaba sumergido. Bien puedo entender entonces el relato que Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y parar su vida en rescate por mucho. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para apreciar los relatos que nos hacen ver la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Ojalá que el mensaje de Bartimeo, sencillo, pero a la vez lleno de sentimiento, de este hombre que fue capaz de ver algo que para muchos estaba impedido. Que Dios nos bendiga, hermano. Gracias por la atención y nada, ojalá que podamos tomar el ejemplo de Bartimeo en la disposición que debemos tener frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El hermano que está encargado continuará con nosotros. Gracias, hermano.